Si usted quiere medir el ascenso que está teniendo China a nivel mundial, lo que esto significa, solo tiene que echarle un vistazo a lo que ocurre actualmente en Oriente Medio. En Oriente Medio, Estados Unidos siempre se las ingenió para imponer un equilibrio acorde con sus intereses, y su hegemonía ahí está fuera de toda duda. En la región que más situación de tensión ha generado en el mundo en las últimas décadas, siempre ha sido una región en donde Estados Unidos se ha metido hasta la tambora, como dice. Pero de un tiempo a esta parte, ya la hegemonía estadounidense en esa zona no resulta tan evidente como antes. Y usted se encuentra con que hoy algunos países se han visto en la necesidad de tener que diversificar sus relaciones internacionales, tomando en consideración cómo han variado las cosas en toda la región. Cuando Estados Unidos decidió salir de Oriente Medio, eso fue una señal no solo para Afganistán, sino fue una señal para toda esa región. Porque Estados Unidos produjo un cambio brusco en su política. Hasta ese momento, todo el énfasis se ponía en la lucha contra el terrorismo, que era funcional al interés de Estados Unidos de moldear la región de Oriente Medio. Y bajo esa bandera se produjo la intervención de Afganistán, la intervención en Irak, en Siria, y se produjeron otros acontecimientos como el bombardeo en Yemen y un largo etcétera. Estados Unidos echa a un lado esa política, o por lo menos pasa a priorizar otros intereses. Y ya la principal amenaza no es el terrorismo. La principal amenaza son Rusia y China. Y entonces eso produce un escenario distinto. Se repliega de Afganistán, pese a que eso implicó la toma del poder por parte de los talibanes, que siempre fueron presentados como los mayores exponentes del terrorismo en ese país. La intervención se produjo para sacar a los talibanes del poder. Y bueno, la situación en esa zona de Oriente Medio, en donde está Irak, está Siria, Irán, Líbano, el mismo Yemen, Turquía, la situación ahí hoy es realmente diferente, muy pero muy diferente. Porque usted coge el caso, por ejemplo, de Irán, que fue declarado como parte del eje del mal. La política contra el terrorismo iba directamente dirigida a un grupo de países, entre esos estaba Irán, pero resulta que hoy Irán tiene influencia en Irak, eso lo he dicho en muchas ocasiones, influencia en Yemen, en donde hay una insurgencia que es proiraní, los hutíes que tienen el control de una parte de Yemen, tiene influencia en Siria, en donde intervino en la guerra civil, y tiene una influencia que todo el mundo conoce en Líbano. Es decir, que es una potencia regional, una verdadera potencia regional. Pero coja el caso, por ejemplo, de Turquía, que tiene contradicciones con países, con la propia política de la Alianza Atlántica, de la OTAN, grupo al que pertenece. Ha impugnado el ingreso de Suecia y Finlandia a la organización, mantiene buenas relaciones con Rusia, no ha querido sumarse a las sanciones. Dicen que el apoyo de Turquía es
importante para Rusia actualmente. Y usted tiene también una influencia rusa dentro de esa zona, influencia con la que de alguna forma también hay que vérsela. Pero hay que echarle también un vistazo a cómo han evolucionado las cosas en lo que tiene que ver con los intercambios económicos, los intercambios comerciales de los países de esa zona con el resto del mundo. Y entonces usted se va a dar cuenta de que Estados Unidos ya no es el principal socio de esos países. Por ejemplo, el principal comprador de petróleo de esa zona es China. El principal comprador de petróleo. Arabia Saudita es un buen socio de China. Incluso acordaron hace algún tiempo realizar intercambios en una moneda distinta al dólar, utilizando el yuan, utilizando moneda local. Y ese es un cambio significativo. Y eso también otros países han seguido esa misma ruta. China es el principal inversionista en todo Oriente Medio. Por ejemplo, ha desarrollado proyectos de inversión importantes en Arabia Saudita, en donde construyó o modernizó, ayudó a modernizar el puerto de Jeddah. En Pakistán, en donde construyó el puerto de Gwadar, y hay una serie de inversiones en el marco de ese gran proyecto que es la Ruta de la Seda, en ese país que es Pakistán, que siempre ha tenido muy buenas relaciones con Occidente. Pero además de eso, pues China ha estado invirtiendo en energías renovables en todo Oriente Medio, con la construcción de plantas de energía solar en diversos países, incluidos Emiratos Árabes Unidos. En la construcción ha también financiado, ayudado a la construcción de oficinas y apartamentos en Dubái, la construcción de una ciudad inteligente en Egipto. En cuanto a la agricultura, también tiene proyectos importantes, sobre todo en producción arrocera, y un largo etcétera, porque estamos hablando de que hace décadas observamos ese proceso. La reconstrucción de la industria petrolera iraquí ha estado en manos fundamentalmente de empresas chinas. Entonces ya Estados Unidos no tiene el mismo volumen de intercambio que tenía antes. China también desbancó a Estados Unidos como socio principal de Oriente Medio. Y todo esto, obviamente, se traduce en un mayor peso político de esa potencia emergente en esa zona. Pero además de eso, la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio ha chocado con un problema. Y es que Estados Unidos ha hecho siempre mucho hincapié en los estándares democráticos y ha siempre centrado el asunto en la lucha entre las democracias liberales buenas y los gobiernos autocráticos malos. Y resulta que en toda esa zona de Oriente Medio hay déficits democráticos importantes. Y desde luego todo eso se ve con, se toma con mucho cuidado en esa zona. Recuerden ustedes, por ejemplo, que cuando Joe Biden realizó su cumbre por la democracia, que invitó a una serie de países, el único país de esa zona invitado fue Irak. Después el resto no calificó. Y desde luego, usted, por ejemplo, cuando le dice a una monarquía como a la monarquía saudí, que ahí, bueno, pues hay que trabajar para democratizar la nación, esas son cosas que en esos países se toman muy en serio.
Y sobre todo, recuerden ustedes el problema que se suscitó a raíz de la muerte del periodista Khashoggi y un informe que se elaboró sobre esa situación y que el presidente Biden utilizó para prometer que iba a convertir a la monarquía saudí en un paria en el mundo. Y todo eso ha pesado en las relaciones de los países de la zona con Estados Unidos. Ahí hay que repetir, está también el tema de Turquía. Dicen que Erdogan es un autócrata, que Turquía es un país con problemas de democracia, de instituciones, y bueno, también ese es otro asunto que pesa, porque Turquía se ha manejado en función de sus propios intereses. Pero además hay que ver también cómo todos estos problemas han gravitado en la región, o sea, la confrontación, Rusia, China por un lado, Estados Unidos y Occidente por el otro. Hay una serie de temas ahí que ameritan de la cooperación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tránsito de buques a través del estrecho de Hormuz, que es algo que preocupa a los países productores de petróleo y que está en control fundamentalmente de Irán. Manejar esa situación sin la colaboración de Rusia y China es realmente un problema. Y ahí está el empuje de las potencias regionales, como es el caso de Israel, como es el caso de Irán, como es el caso de Arabia Saudita, de la propia Turquía, que tienen sus intereses en esa zona y que de alguna forma las grandes potencias deben ayudar a mantener un equilibrio. Pero resulta que no hay colaboración ni en esa zona, ni la hay tampoco a un nivel mucho más amplio, porque prácticamente el Consejo de Seguridad se ha convertido en algo infuncional, por razones que son obvias. Otra pausa, en breve volvemos.